Muy bien, tenemos los actuadores, que son aquellos que van a transmitir esa información a través de movimiento, de fuerzas, etcétera. De forma general, nosotros vamos a tener la parte que sería como tal nuestro sistema de visión, en el caso del ser humano, que sería el ojo, el cual va a recibir información. Dicha información es a través de la luz, que puede venir como una onda o puede venir como una especie de partícula, independientemente como sea la forma. Esa luz que incide en nuestro ojo llega a la retina, es la que se va a enviar a nuestro cerebro. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro cerebro, el cual va a estar procesando dicha información, y a través del cerebro nosotros podemos hacer un proceso de comparación. Es decir, la información que nosotros recibamos la comparamos, si es en este caso para una persona, si es para un objeto, si es para lo que sea, se puede hacer un proceso de comparación en el cual nosotros determinamos si la persona 1, nombrémosla así, si la persona 1 es la misma que la persona 2 o son diferentes, y a través de eso nosotros vamos a enviar nuestro actuador. De forma específica, el ser humano tiene diversos actuadores, los cuales son como tal nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, y uno de ellos, que es el que más se utiliza, es la boca, con el cual nosotros nos podemos estar comunicando y con el cual estamos enviando información también. Ahora, los actuadores reciben información. El sistema de control, vamos a ponerlo así, el sistema de control la procesa. El actor recibe esa información, el sistema de control la procesa y, perdón, aquí yo cometí el error. Nuestro sensor recibe la información, lo envía al sistema de control y lo envía al actuador. Ahora, todo lo que tenemos aquí son los elementos necesarios para como tal complementar a un robot, pero cabe mencionar que nosotros partimos de la mecánica, la electrónica, programación, sistema de control, lo combinamos y damos origen a ese pequeño robot. Entonces, ya que hemos visto toda esta parte, nosotros podemos ya enfocarnos a la clasificación de los robots. Nosotros tenemos robots industriales, como el que se está visualizando en esta imagen, que debe pertenecer a la familia de Fanuc. Tenemos robots móviles, los cuales pueden ser en competencias, robot seguidor de línea, robot con sensor de luz, de distancia, un montón. Y tenemos algo que aquí le llaman telerrobótica. Antes de que ahondemos el circuito que podemos utilizar, necesitamos entender para qué sirve cada uno. De forma sencilla, nosotros podemos tener un sistema de control, sí, pero si nuestro sistema de control es demasiado lento, entonces la transmisión que va a haber de un punto a otro, vamos a ponerlo así, esta información que estoy enviando en color verde al cerebro va a depender primero de la velocidad que alcance mi sensor. También va a depender la velocidad del sistema de control que pueda transmitir, no solamente recibir, sino transmitir al actuador, y también va a depender de este actuador su velocidad. Si es muy veloz, significa que va a ser poco preciso. Si es muy preciso, significa que va a ser poco veloz. Y si es veloz y preciso, significa que va a poder realizar las dos cosas, pero no va a ser ni más rápido ni más preciso. ¿Esto para qué nos sirve? De forma sencilla, este tipo de robots va a requerir que tengamos una velocidad y tengamos una precisión, porque tenemos que hacerlo rápido, pero bien, en nuestra industria, y tiene que estar trabajando 24 horas. Ahora, este tipo de robots, que son los SR1 en este ejemplo, necesita más velocidad que precisión. Y para este robot, un Da Vinci, necesita más precisión que velocidad. Ambos ocupan lo mismo, pero en mayor o menor cantidad. Principalmente la telerrobótica van a ser robots que son operados a distancia, que requieren una manipulación o intervención humana. Los robots móviles, como su nombre lo indica, son aquellos que van a tener un movimiento.
y pueden ser dirigidos también a través de un ser humano aquí ellos especifican un telemando, o simplemente a través de la información que reciben se hace un proceso de programación de control y se determina su movimiento. Entonces, continuando con la parte de la explicación, nosotros vamos a tener ahora lo que son los circuitos eléctricos y sus magnitudes eléctricas. Tenemos que un circuito eléctrico es una serie de elementos o componentes electrónicos. A esto también le podemos llamar como arreglo. ¿Por qué? Al final ellos están conectados entre sí. Entonces un arreglo va a ser la serie de elementos o componentes, en este caso eléctricos, que van a estar conectados entre sí. ¿Para qué? De forma sencilla, para generar, transportar o modificar señales eléctricas. A su vez, nosotros podemos distinguir sus partes fundamentales, las cuales van a ser las que les voy a mencionar a continuación. Primero, vamos a tener lo que sería nuestra fuente de alimentación, la cual puede ser una batería, una pila, dependiendo si sea el caso, y vamos a poner un valor 9 voltios. Segundo, podríamos nosotros tener lo que serían los componentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí vamos a tener esos cables que se les pidieron. También vamos a tener el sensor que vamos a utilizar. En este caso estoy dibujando uno de distancia. Y vamos a tener también nuestro actuador, que en un caso sencillo podría ser un pequeño motor con sus respectivos cables. Ahí está. Después de los componentes, nosotros también tendríamos que integrar lo que sería nuestro medio de conexión. En nuestro medio de conexión, nosotros aquí tenemos la protoboard, que ustedes visualizan ahí ustedes de forma física, con la cual tenemos los puntitos. Dichos puntitos tienen un método de conexión. Aquí es donde vamos a hacer la conexión como tal del componente, de la fuente de alimentación, y también estamos interviniendo con el medio de conexión y también lo que sería nuestro sistema de control. Hago las abreviaciones para no escribir todo y que sea más sencillo esta parte. Nuestro sistema de control, ¿cuál va a ser? Nuestra placa de desarrollo. De forma general se puede poner el Arduino, o podemos entenderlo como un circuito integrado, el cual va a constar de varios pines, si es que tiene, si no 2, 3, los que tenga, y va a cumplir una función como tal, la cual puede ser desde transmitir información hasta recibirla y procesarla. Entonces, ya tenemos cuáles son las partes fundamentales para un circuito eléctrico, que principalmente son las que les voy a pintar ahorita de morado, que son la fuente de alimentación, los componentes y nuestro medio de conexión. Aunado a eso, ya para convertirlo en algo electrónico, podemos nosotros simplemente añadirle un sistema de control. Tenemos también que un circuito eléctrico va a transmitir como tal la energía mediante el paso de los electrones. Este movimiento de los electrones a través del conductor se denomina corriente eléctrica. Debido a esto, el circuito eléctrico puede encontrarse en dos estados. ¿Cuáles son los dos estados? De forma sencilla, circuito abierto y circuito cerrado. Si ustedes visualizan en su casa, donde se encuentren, en su habitación, van a ver un interruptor de pared, el cual, dependiendo la forma, ustedes lo van a presionar, y cuando lo presionen, vamos a dibujarlo aquí, van a tener su lámpara. Si está apagado, como tal, la lámpara no se enciende, pero si está encendido, o podríamos decir que presionamos para que se encienda, entonces se va a encender nuestra luz. Ok, de forma sencilla, lo que nosotros vamos a tener es primero una ruptura, es decir, si nosotros pudiéramos inyectar un voltaje en este camino, tendríamos que nos falta, y lo voy a poner aquí con puntitos rojos,
esta parte para que como tal nuestro foco o nuestra lámpara o lo que tengamos a la mano pueda encender, porque como tal no está encendida. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Sencillo, nosotros presionamos ese interruptor y ahora lo que hacemos es cerrar el circuito. Estamos inyectando otra vez el voltaje y como está cerrado, entonces significa que ahora sí nuestro LED va a encender. Ahí está. Y ahí enciende. Entonces a esta parte del circuito se va a conocer como circuito abierto y va a tener un valor de 0. Esto es para sistemas digitales. Para alimentación también se puede conocer como 0 voltios. Ahora, nosotros vamos a tener este otro circuito que va a corresponder a un circuito cerrado. Entonces nuestro circuito cerrado va a tener un valor alto, es decir, un 1 lógico, un 1 digital. En el caso de un voltaje va a depender de la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es de 9 voltios, va a tener 9 voltios. Si es de 210 voltios, va a tener 210 voltios, dependiendo según sea el caso. Entonces, tenemos el circuito cerrado y tenemos el circuito abierto, cuando algo no está activado y cuando algo está activado. Pero para esto vamos a entender las tres magnitudes fundamentales de todo circuito eléctrico o electrónico. Principalmente el voltaje. El voltaje nosotros lo podemos entender como una diferencia de tensión, es decir, si yo tengo una pila y cuando está descargada como tal voy a tener 0 voltios, pero supongamos que le ponemos un valor nominal de 9 voltios a esa pila. Cuando esté completamente cargada va a venir a esos 9 voltios, entonces aquí tengo una tensión 1 y tengo una tensión 2, o sea tengo una diferencia de tensiones. A esto, al voltaje se le va a conocer su medida como volts y se abrevia con la V. También vamos a tener que el voltaje se va a medir, se mide en volts, y el instrumento que se usa para medir el voltaje generalmente reciben el nombre de la medida. Para ser específicos, aquí no vamos a decir volti, se dice volti, o dependiendo dónde lo encuentren, pero generalmente siempre va a ser un voltímetro. Entonces, dicho aparato como tal, dependiendo también dónde lo encuentran, porque ahí esto ya es de forma sencilla y ya no se utiliza nada más ya hay varios. Ustedes van a ver que van a tener una regleta y en donde marque el valor leído se va a leer el voltaje o los volts que hay en ese sistema. Aunado a eso vamos a encontrar diferentes fuentes de voltaje. Les dejo a ustedes que contesten esta parte. ¿Qué fuente de voltaje son estas Duracell, esta BT50 que es de Motorola, esta Energizer y esta de carro LTH? Vamos a ir ahora a lo que es la corriente eléctrica. En todo circuito nosotros tenemos un voltaje, es cierto, pero también vamos a tener una corriente eléctrica. Entonces dicha corriente es la que va a circular por todo el circuito. En dicha corriente se llama así corriente eléctrica. Se va a medir en amperios. Y su letra va a ser la A. Este es su símbolo como tal que se utiliza. Así como nosotros utilizamos un voltímetro para medirlo, también podemos utilizar un amperímetro para medirlo. Entonces cambiamos y ahora sí decimos que este es su amperímetro. Y existen dos tipos de corriente. Van a visualizar este dibujo que dice volts, un 220 y un 0. Un volt, un 220, un 0 y un menos 220. De forma sencilla, ¿cómo se lee? Nosotros vamos a tener algo que se va a llamar corriente directa o
corriente continua. Esta como tal es simplemente la representación que nosotros vamos a encontrar de una discretización, es decir, si yo voy a tener un valor, puede ser un valor de 5 voltios que es fijo, pero a través de que se hace esa discretización, de forma sencilla se realiza a través de una corriente alterna. Esta corriente alterna, como su nombre lo indica, va a alternar y generalmente se representa con una onda sinusoidal, es decir, alterna de un polo a otro, alterna de un polo positivo a un polo negativo, y por eso siempre va a tener un valor intermedio. En este caso serían 0 voltios, a lo mejor serían 225 voltios positivos y menos 225 voltios negativos, porque está alternando entre polaridades. Para un de corriente directa, lo único que haríamos nosotros es, ok, ¿cuál es el valor más bajo? Pues 0 voltios. ¿Cuál es el valor más alto que me ofrece mi fuente de alimentación? Pues aquí son 5 voltios, entonces son 5, si mide 220 sería 220. Nosotros a partir de un arreglo podemos pasar de una corriente alterna a una corriente continua, que son las que llegan como tal a nuestros conectores de nuestra computadora, de nuestro teléfono, etcétera. Y la corriente alterna es la que llega como tal a nuestra casa. Entonces nosotros hacemos un proceso de transformación, por eso utilizamos transformadores. Ahora vamos a ir a la parte de la resistencia, que nos indica principalmente la resistencia va a oponerse al flujo de la corriente. Es decir, si nosotros tenemos un sistema, podemos ponerle una resistencia. Vamos a abrir con la letra R. Dicha resistencia lo que va a provocar es, si aquí yo estoy inyectando 5 voltios y estoy inyectando 1 amperio, esta resistencia lo que va a provocar es esa delimitación se va a oponer. Es decir, a lo mejor yo no quiero que pasen aquí 5 voltios, sino que pasen 3.3 voltios. Y que pase medio amperio o 500 miliamperios. Entonces la resistencia para eso me sirve, para oponerse, inclusive reduce la cantidad de electrones que están atravesando nuestro flujo. La resistencia se mide en ohmios y su símbolo es la letra griega omega del alfabeto omega. Como tal, hay resistencias con valores que van desde los ohmios de forma general. Hay valores, por poner un valor puede ser de 0 a 100, un ejemplo. Podríamos tener valores desde los kiloohmios, que ya estamos hablando que son valores de por 10 a la 3. Vamos a tener valores desde los megaohmios y así sucesivamente, dependiendo según sea el valor de la resistencia. Es decir, un kiloohmio es más grande que un ohmio y un megaohmio es más grande que un kiloohmio. Por lo tanto va a tener mayor oposición a ese flujo de energía, a ese flujo de corriente. Y aquí también se puede utilizar un instrumento de medida que se va a nombrar como ómetro. Pero para abreviar, nosotros podemos medir los ohmios, los amperios y los volts con un solo sistema, con una sola herramienta que se le llama multímetro. Si lo vieron en clase, se los especifico. Siempre les he dicho que todo proviene de las raíces griegas. Multi pueden ser muchos o varios. Metro de medida. Investiguen multi, de dónde proviene. Entonces esta herramienta nos va a facilitar la medida de amperajes, de ohmios, de voltajes, de lo que sería faradios, entre otros, porque va a medir varias cosas en un solo dispositivo. Y lo hay de diferentes formas. Hasta acá terminaría esta primer parte como tal de la clase, para que ustedes puedan entenderlo, visualizarlo, y dudas pues se pueden comunicar conmigo sin ningún problema.